¿Cuánto ha oído usted en este día la palabra de Dios? Acordémonos que oír la palabra de Dios no es escuchar a un predicador. Oír la palabra de Dios no es escuchar una emisora. Eso hace parte del oír, pero el verdadero oír es cuando usted se sumerge en la palabra y empieza ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. ¿En qué? En esos versículos que usted se está aprendiendo. O sea, por decir algo, el Salmo 23, que es muy conocido ya para nosotros. ¿Qué tanto usted hoy escuchó ese Salmo 23? No por un predicador, no por un evangelista, ni por una emisora, ni por la televisión, sino a través de la palabra. ¿Qué tanto usted escuchó la palabra hoy? O sea, ¿qué tanto usted se sumergió? ¿Para qué? Para adquirir fe. Porque si no estamos sumergidos en la palabra, lo que vamos a adquirir es ¿qué? Creencia. ¿Estamos? Entonces, la creencia me lleva ¿a qué? A seguir normas y mandatos de hombres. Normas y mandatos de hombres. Recordemos que la religiosidad me va a enseñar es ¿qué? Cambiar hábitos conductuales. Eso es lo que enseña la religiosidad. Cómo te debes sentar, tú debes hablar, cómo te debes peinar y muchas otras cosas que sencillamente le van simplemente ¿a qué? A arreglar es la fachada. Y Dios no quiere solamente arreglar la fachada, Dios quiere arreglar es todo el edificio, todo el edificio. ¿Cuántos quieren para Dios no hay nada imposible en que nos quieres transformar de pies a cabeza y sobre todo por dentro también? ¿Cierto? Porque ¿de dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen las divisiones? ¿De dónde salen las peleas? ¿De dónde salen las mentiras, las murmuraciones? Es de adentro, no es de afuera. Lo que aparentemente se ve es porque adentro está rondando. Cuando a mí algo afuera me hace dar rabia, algo afuera me hace enardecer, no es lo que está afuera, es lo que está dentro de nosotros. Y la fe es para eso, para destrozar lo que está dentro. Para eso es la fe. ¿Cuántos quieren tener fe? Ya la tenemos. Recordemos que a todos se nos dio una medida. Y en base a esa medida hoy quiero continuar en Mateo 25 acerca del reino de Dios que es semejante a las vírgenes, a 10 vírgenes. Y dice la palabra de Dios para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, dice: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran ¿cómo? Prudentes y 5 insensatas. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. Pero la mitad eran insensatas y las otras prudentes. Versículo 3, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a las que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar vino, el esposo vino el esposo. ¿Qué vino? ¿Quién vino? ¿Y qué dice ahí? Y las que estaban ¿qué? Preparadas o apercibidas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Y el versículo 13, que es el clave de esta noche: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre
ha de venir. Estamos hablando de algo muy importante y es acerca de la fe. La fe. En muchas ocasiones se ha hablado de que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción. Listos, muy bien. Pero hay que profundizar qué es la fe como tal, ¿cierto? La fe, miramos el domingo y es esa esencia, la esencia. ¿La esencia de qué? De lo que hace transformar las cosas. Y sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Démonos de cuenta que lo primero que el hombre perdió al caer fue fe. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar ¿qué? La voz de Dios. Dese cuenta que Adán, cuando accede a tomar de la fruta prohibida, del árbol aquel que Dios le había prohibido, dice que él escucha después otra vez la voz. ¿Pero qué le da? Temor, miedo, ¿cierto? Le da miedo. Y Dios no quiere infundir en nosotros miedo, sino temor. El temor es reverencia, respeto, honorabilidad, ¿cierto? Eso es temor. Cuando yo le tengo temor a algo, no es sinónimo de miedo, que eso es lo que la gente nos ha enseñado, que temor es miedo. No, yo le tengo de pronto miedo o pavor a una culebra, a una araña grande, esas pollas, yo le tengo miedo, ¿cierto? Pero yo no reverencio una cosa de esas, ¿cierto? Yo no es de que, ay, una culebra, espere, reverencia a la culebra, no, ¿cierto que no? Entonces lo que yo siento que es miedo. Y cuando el hombre escucha nuevamente la voz de Dios, lo que empieza a experimentar es miedo. Porque dice, tuve miedo, porque sé que andabas por ahí, ¿cierto? Tuve miedo y por eso salió a esconderse en los árboles del Edén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno no quiere oír la palabra de Dios, tiene miedo de Dios. Porque si tuvieras temor de Dios, el principio de la sabiduría es eso, ¿cierto? El principio de la sabiduría. Y cuando nosotros nos sumergimos en su palabra, vamos a adquirir es temor a Dios, que es sabiduría, y eso va acompañado de la fe, ¿cierto? Eso es realmente la fe. Recordemos que a todos se nos dio una medida, ¿cierto? De fe, una medida. Y estas mujeres, dice la palabra de Dios que Jesús las compara a 10 vírgenes, el reino de Dios lo compara a 10 vírgenes que tomaron cada una sus lámparas, ¿cierto? Pero 5 de ellas tomaron o fueron prudentes y tomaron ¿qué? Aceite. Dese de cuenta que las otras no tomaron aceite. ¿Por qué? Porque la lámpara ya tenía una medida. La lámpara tenía una medida. Es como por decir algo, yo coger una linterna y ya tiene pilas, ¿cierto? Pero no, esas me alcanza para todo el año. No, pero si yo soy prudente, digo, véndame unas 5 pares de pilas, me hace el favor, aunque tiene pilas, ¿cierto? Pues estas mujeres, dice la palabra de Dios, que solo tomaron ¿qué? Las lámparas, no tomando consigo aceite. Se confiaron en que las lámparas, como ya tenían aceite, pues ya no iba a pasar nada. Ya no iba a pasar nada, ¿cierto? Pero sí iba a pasar algo. ¿En qué sentido? ¿Hace cuánto se viene anunciando que la venida de Jesucristo está cerca? ¿Hace cuánto? Hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años se viene anunciando. Pablo Cana en sus escritos lo anuncia. Es más, de ahí sale un texto muy precioso que a mí me encanta y es Maranata. Maranata significa Cristo viene pronto, ¿cierto? Eso es lo que significa. Ahora, ¿ya vino Jesús? Todavía no ha venido. No ha venido por su iglesia, ¿cierto? Pero entonces, ¿eso qué me enseña? Que yo tengo que estar ¿qué? Adquiriendo ¿qué? Aceite. ¿Qué es aceite? Es palabra. Porque el aceite, recordemos que antiguamente el aceite ¿para qué servía?
¿para qué servía? Para ungir, ¿cierto? Con el aceite se ungía ¿a qué? A los profetas, ¿a quién más? A los reyes, ¿a quién más? A los ancianos, a los enfermos, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Antiguamente se hacía eso. Hoy, bíblicamente, el aceite también es usado para ir y ungir un enfermo, ¿cierto? Pero ya no con eso se va a ungir un profeta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ya no se va a ungir un profeta, porque el aceite que se refiere a estos tiempos es la palabra. ¿Estamos? Porque dice la palabra que usted ¿qué es? En Pedro, en primera de Pedro dice que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Entonces, para que usted anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, usted tiene que estar ¿qué? Ungido, ¿cierto? Antiguamente se cogía a un rey, se cogía a un rey, ¿para qué? Para apartarlo, ¿cierto? Para que él fuera el vocero del pueblo, a un profeta, para que él hablara por el pueblo, intercediera ante Dios. Hoy en día, para poder yo ir y dar testimonio, no tanto de palabras, sino de hechos, yo tengo que estar sumergido en la palabra. ¿En qué sentido? En que yo voy a saber, óigase bien a esto, cómo actuar frente a una dificultad. Por decir algo, hay una escasez financiera. Yo, sumergido en la palabra y teniendo un texto bíblico que es el muy conocido, donde dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente estoy sumergido en la fe, y al estar sumergido en la fe empiezo a adquirir algo. ¿Qué? La esencia. No, al estar sumergido en la palabra voy a adquirir fe, pero empiezo a adquirir ¿qué? La esencia de las cosas. La esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque ya no es por vista, es por fe. Eso es lo que quiere Dios. Pero cuando una persona no se sumerge y no tiene palabra de Dios, pues cuando vengan las dificultades, le va a ganar la dificultad. Así sencillamente. Por decir alguna persona que esté pasando por un momento, una calamidad doméstica, que se le murió el tío, que se le murió el sobrino, qué sé yo, y si no tiene palabra, esa persona va a perder las riendas. ¿En qué sentido? No va a ser de pronto toda la vida, pero sí por una semana se va a angustiar, va a querer matarse. Por decir algún ejemplo, las personas que les mataron un ser querido, ¿qué es lo que pasa? Ellos guardan ¿qué? Un gran rencor. Pero la persona que está sumergida en la palabra no va a guardar rencor, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros estemos sumergidos en la palabra, adquiriendo fe para ese momento difícil. ¿Cuál era el momento difícil de las vírgenes? Era permanecer. No era tanto cuando llegara el novio, porque cuando llegaron el novio, ¿qué pasó? Se alegraron, ¿sí o no? Las que estaban prudentes, ay, dése cuenta que ahí dice que se escuchó una voz que decía: ahí viene el novio. Y entonces se levantaron, y las que estaban preparadas, ¿cómo se pusieron? Emocionadas. Y las que no estaban preparadas se angustiaron, ¿cierto? Se angustiaron y empezaron: ay, necesitamos aceite, por favor, préstenos, por favor, allí, por favor, allá. ¿Y qué le dijeron las prudentes? Vayan y compren, porque nosotros no sabemos si de pronto al darle a ustedes, qué tal no alcance para nosotros, y menos para ustedes. Ahí sí, como dice, ni ustedes entran ni nosotros entramos. Entonces vayan ustedes y esto. Pero se confiaron tanto que al ir, ¿qué pasó? El novio llegó en ese momento. Y al llegar en ese momento dice que las recibió a ellas, y entraron ellas, y después cuando vinieron ellas ya venían con aceite, pero ya era tarde. Ya era tarde. ¿A qué vamos a este momento? Que uno quizás empiece a adquirir fe, y eso va a suceder con muchos después del rapto. Después de que, ay, eso fue cierto, Mártica ya se fue, y ropa y todo. Dios. Belén también.
Pastor Martín, Dios, esto era cierto. Yo pensé que era un juego. Ahí ya no hay nada que hacer, porque va a pasar. Mucha gente piensa que es que, no, ay hermano, deje fumarse la verde. Ay, le están lavando muy feo el cerebro. No. ¿Por qué tengo esa certeza y tengo esa convicción? Porque la palabra misma me ha enseñado que Jesucristo va a venir. Y dice que va a venir como si fueran los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Se daban en casamiento, se casaban los unos con los otros, mucho lesbianismo, homosexualismo y muchas otras cosas. Tratando de ¿qué? De quitar la mirada, o sea, de hacer que la misma gente a las personas quitaran la mirada de lo puro, de lo santo, para que miraran hacia otro lado y que se divirtieran, o sea, que aprovechen. Déjese de cuenta, usted está joven, aproveche, disfrútelo, gócelo, porque usted algún día se va a morir, pero es que no se sabe cómo va a morir. Y eso es lo que la gente hoy en día está pasando, que quitan la mirada de lo puro, de lo santo, porque es que santo no es no pecar, porque todos pecamos, ¿o no? Todos a diario pecamos. Lo que pasa es que no practicamos pecado, ¿cierto? Pero sí nos viene el pensamiento, viene ahí y uno como que, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si usted está sumergido en la fe, dice que la fe es la que vence el mundo. Hay un texto bíblico que dice que es nuestra fe la que ha vencido el mundo. Es nuestra fe. No es ni siquiera las fuerzas que usted tenga de pasar tiempo quizás arrodillado, que no es que sea malo, no es malo, pero si usted está arrodillado sin fe y por creencia, sí se convierte en malo. Sí se convierte en malo. Porque mire, hay mucha gente que se levantan a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana a orar. Pero se levantan a orar desde su tradición, desde su creencia. No se levantan a orar por fe. Porque si se levantaran a orar por fe, esas personas cierran su pico y a nadie le dice que se levantaron a las 2. Verdaderamente es eso. O sea, la persona que está metida en la fe no se pone a regar el cuento de yo me levanto a la 1, yo me levanto a las 2 a orar. No. Eso es una creencia que él tiene y se le ha convertido en una religiosidad. Y él piensa que estar contando, dice la palabra, que está agradando ¿a quién? A los hombres. Y va a tener su recompensa, ¿no dice la palabra ahí? Que piensan agradar, ya tienen su recompensa por mucho. Ay, sí, uy, tremendo hermanito. Pues yo lo voy a invitar a usted a que ore por mi familia y de paso le doy una ofrenda porque usted es muy ungido. Eso es lo que busca la gente. No, más bien que dice la palabra. Cuando tú quieras orar con el Padre, entra en lo secreto y ¿qué? Cierra tu puerta, ¿cierto? ¿Y qué es cierra tu puerta? Traigámoslo a este momento. Cierre tu pico, que nadie sepa que usted oró. Que nadie sepa que usted oró. Que solamente usted y Dios. Yo no tengo que estar regando el cuento. ¿Qué hago con mi Señor en mi intimidad? Es Él y yo. ¿Y qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo se adquiere esos frutos? Que uno de esos frutos es la fe. ¿Sí o no? La fe. Y para adquirir fe, tengo que estar acá. Tengo que estar acá. Entonces dice que las insensatas fueron y compraron y se quedaron por fuera. Y al quedarse por fuera, miremos rápidamente Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco que tienes nombre de que vives. ¿Y qué? Ahí, déjelo ahí un momentito. Dice que vives. Dice que vives. Cuando dice que vives es que no soy yo, ay, yo voy, yo esto, yo soy un cristiano, yo me meto, yo me la paso orando, ayunando día y noche. Si estuvieras ayunando, usted se calla la boca y a nadie le dice. Eso se ve. Porque el verdadero ayuno no se cuenta.
Sí, y hay mucha gente que dice, estoy en ayuno, hermano, estás aguantando hambre. ¿Seguro? Estás aguantando hambre. Yo, sí, ya personal, yo le dije, si estuvieras ayunando, no le cuentas a nadie. Porque el verdadero, dese de cuenta, veamos una parte de la fe en esa parte, en esa área. La gente ayuna es por tradición y porque el pastor dijo y que pronto va a adquirir y que no sé qué, ¿cierto? Pero no, el verdadero ayuno no es que usted se la pase contándole a Raimundo y a todo el mundo que usted está ayunando. ¿Que para qué? Para que faca cambie. Olvídese, eso lo haces tú y Dios y nadie más lo tiene que saber. Eso es el verdadero ayuno. Y por decir algo, que pasó algo y ya la gente va ¿a qué? A ver y va a decir, esta persona está demasiado, yo paso, lo saludo y yo siento algo con usted. Hermano, cuénteme, déme la clave, ¿qué está pasando con usted? Yo lo veo distinto, lo veo más delgado, más hermoso, tiene una belleza. Sencillamente me he estado sumergiendo en la palabra. Pero ¿quiere la anécdota? Vaya a la palabra y ella lo va a guiar. Y ahí lo va a guiar ¿en qué sentido? Cuando menos piense es que se te va a quitar la ansiedad de comer y vas a pasar mucho tiempo con el Señor. Y ahí usted no estaba diciendo, es que estaba ayunando. No, no va a pasar nada. O es que, Moisés, cuando bajó allá del monte, dijo, hay algo escrito, hay algo escrito ahí que dice, por decir algún ejemplo, que haya dicho, yo pueblo, anuncio que estaba ayunando 40 días y 40 noches. ¿Ahí está escrito así? No. Ahí dice que simplemente él subió a la montaña 40 días y 40 noches, ¿cierto? Estando en la presencia de Dios. Entonces, estando en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, pues no le quedaba tiempo de qué, de comer. ¿Y cómo salió? ¿Debilitado? Salió resplandeciente. De igual manera Jesucristo no salió a pronunciar que yo estuve 40 días y 40 noches. ¿Cuándo Jesús hizo eso? Está escrito que él ayunó 40 días y 40 noches, ¿cierto? Pero no porque él lo haya dicho y lo haya comentado y lo haya fomentado, sino porque de pronto sus discípulos dijeron, venga, cuéntenos, ¿qué experimentaste? Pues yo experimenté esto, pero no lo hizo como doctrina, que tenía que ser 40 días y 40 noches, ¿cierto que no? Él simplemente dijo que cuando uno está en la presencia de Dios, automáticamente todo va a empezar a cambiar, todo va a cambiar, va a quitar de nosotros ¿qué? Todas esas ansiedades. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 2, sé vigilante y ¿qué? Y afirma las otras cosas que están porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tremendo esto. ¿Y qué dice Timoteo? Segunda de Timoteo. ¿Para qué es la palabra? La que nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y aquí dice que ¿qué? Yo conozco que ¿qué? Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas. Y dice que para toda buena obra. O sea que si no haya obras perfectas en nosotros, ¿qué quiere decir? Que no estamos en la palabra. Porque hacer las cosas por hacerlas, cualquier persona las hace. Yo me impresiono de personas que no conocen el evangelio y son muy dadivosas, dan regalos, dan cosas, ¿cierto? Pero por eso se van a salvar. No, porque vuelvo e insisto, 11:6 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. No, pero es que yo estoy entregando hasta mi vida. Es más, voy a donar todo mi ser para cuando yo me muera, que donen mi corazón, mi chicharrón, allá, todo eso para las personas, para que sobrevivan. Así usted done hasta los ojos. Así usted quede tuerto en vida, qué sé yo.
Si usted no tiene fe, para nada le sirve. Ahí sí, como dicen, esa obra se perdió, ¿cierto? Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has, ¿qué? De lo que has recibido. ¿Y qué? Óigase bien ahí, iglesia, esto es para nosotros en esta noche. Óigase bien de lo que estás recibiendo y oyendo. ¿Qué estás oyendo? ¿La palabra? Si estás oyendo la palabra, eso te va a adquirir fe. Pero mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y qué? Y guárdalo. ¿Y qué? Y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí ve? Estábamos hablando de las vírgenes insensatas. Estábamos hablando de las vírgenes insensatas. Y aquí nos dice, oiga pues, mire muy bien lo que has escuchado. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la palabra y no te has arrepentido? Ahí está diciendo eso. Arrepiéntete. Guarda y arrepiéntete. Porque usted no sabe a la hora que menos piense y vendré sobre qué. Sobre ti. Ahí no dice sobre mi iglesia. ¿Estamos? Dice sobre ti. O sea, sobre algo muy personal. Sobre mí. Hablo en lo personal, sobre mí. Yo no sé a qué horas el Señor me va a llevar a su presencia. Yo no sé. Pero entonces, ¿yo qué tengo que estar? Preparado. Porque yo no sé si de pronto me coma algo y me siente mal y ahí quedé. Es más, de pronto inclusive me enredé y caí mal y ahí quedé. Uno nunca sabe. O sea, yo no sé cuándo me toca. Por lo tanto, yo tengo que estar preparado. Eso es lo que pasa con las vírgenes insensatas. Muchas personas no están preparadas ¿para qué? Para cuando viene su Señor y a decirle, nos vamos de este planeta. ¿No están preparados? Entonces, ¿qué pasa? Nunca se ungieron, nunca tomaron ¿qué? Aceite, nunca adquirieron la verdadera fe, sino se quedaron ¿con qué? Con la medida. ¿Con la medida de qué? De aceite que tenía su lámpara. ¿Entender? Hay una parte de la palabra de Dios que dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está mostrando aquí Apocalipsis? En lo personal, Dios va a venir a nuestras vidas. A muchos a temprana edad, otros a una edad avanzada, pero Dios va a venir a nosotros. Y lo más tremendo, mire lo que dice el versículo 4. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán ¿qué? Conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Para poder adquirir aquí esto, para uno poder ser digno, para poder uno caminar con el Señor, yo tengo que caminar en su palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en otro versículo, creo que está ahí en Apocalipsis, dice, ahí está adelante, creo que está ahí adelante, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él nos vestirá. En este tiempo, vestirse con la palabra de Dios no es llenarse de versículos o de hojas, es llenarse de la obediencia de su palabra. Eso es vestirse, eso es vestirse. O sea que hay mucha gente que anda desvestida y están vestidos físicamente, pero están desvestidos espiritualmente. Enoc fue traspasado o traspuesto o trasladado. ¿De qué? Del mundo, ¿cierto? Del mundo. Nosotros que tenemos que ser en esta tierra trasladados, traspuestos de las tinieblas al reino de luz, al reino de nuestro Padre. O si no, que vamos, dice también, decía ahí en lo que miramos de Enoc, que Enoc no conoció muerte, no conoció muerte.
Y el que está en la fe entonces va aquí en esta tierra no va a conocer ¿qué? Muerte espiritual, muerte ¿qué? Financiera. Ese es el hombre de fe. Porque dése de cuenta que ¿a quién le viene muerte financiera? Al que tiene su confianza puesta en ¿qué? En las finanzas. A ese le va a llegar muerte financiera. Porque el día que no tenga, ¿qué va a decir? Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Pero por decir alguna persona que no tiene la confianza puesta en las finanzas, sino en Dios, ¿le da bien si hay o le da bien si no hay? Porque dice, Dios provee. Muchas veces Dios a nosotros nos puede por un tiempo determinado dar, pero también es necesario que nos abroche. ¿Por qué? Porque si dijo el salmista, no me des mucho para que me olvide de ti, tampoco me des poco para que reniegue, dame lo necesario para sobrevivir. Eso fue lo que dijo el salmista. Y esas son palabras muy sabias que el mismo Espíritu Santo estaba hablando a través de ese salmista. Estaba diciendo, yo no necesito riquezas y muchas cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente me voy a apartar. Ejemplo, Salomón. Salomón tuvo muchas riquezas. Fue el hombre más rico sobre la tierra. Y eso lo apartó de Dios. Eso lo apartó de Dios. Por eso él escribió los proverbios. Por eso, ahora, el apartarlo de Dios no quiere decir que entonces se perdió. No, Dios le permitió a ese hombre experimentar que no es todo las riquezas, que no es todo los bienes materiales, mujeres, casas, vehículos, qué sé yo, no lo es todo eso, si no se tiene primero de Dios. Y hoy en día los jóvenes se están preparando es para ¿qué? Para adquirir cosas. Yo voy a estudiar, ¿por qué? Porque yo quiero ser médico. ¿Y qué? No, pues yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi carro, yo quiero tener esto, yo quiero tener mis hijos, pero que estén en la mejor universidad. Listos, eso está bien, eso no es pecado, pero ¿cuándo se convierte en pecado? Cuando eso se convierte en un Dios para la persona. Eso ya es un pecado tremendo. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo está dispuesto a ofrecer todo eso a cambio de ¿qué? De que la persona no se sumerja en la palabra. ¿A cambio de qué? Que no le quede tiempo. Porque hay gente que se preparan, son unos grandes doctores y unos grandes en teología de la ciencia y toda esa cuestión, en todo lo que se llama raíces de ciencias, todo eso. Pero ¿qué pasa? No tienen tiempo ¿para qué? Para darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué no tienen tiempo? Porque como saben que lo tienen todo, pues ellos dicen, no, pues es que yo me maté, yo soy doctor y a mí la gente, o sea, por mí se han salvado gentes, qué sé yo soy doctor, no me queda tiempo de ir y humillarme y decir, Dios, tú eres santo, gracias por la sabiduría que me has dado. No, dice que su mente está tan envanecida y que su mente está tan entenebrecida que simplemente Dios los entrega ¿qué? A una mente reprobada. ¿Para qué? Para que sigan haciendo lo que supuestamente creen que está muy bien. Entonces, algo que tenemos que comprender es que a estos tiempos y en estos últimos tiempos, la palabra nos va a empezar a recalcar de que agradarle a Dios más que al hombre. Porque el que quiere agradar al hombre, por mucho recibe una recompensa aquí en la tierra, no recibe más. Pero el que quiere agradar a Dios, quizás aquí en la tierra no va a recibir nada. ¿Estamos? Aquí quizás no va a recibir nada. Quizás lo que va a recibir inclusive es más insultos. Eso es lo que quizás. A ver, ¿qué recompensa recibió Esteban? Una apedreada por querer sumergirse en la palabra. Y es más, él estaba tan sumergido que empezó a hablar, ¿cierto? Dice que empezó a ¿qué? A hablar de Jesucristo ¿desde qué? Desde que lo conoció hasta su crucifixión y todo lo que él hizo, y él no paraba de hablar, y por eso fue que la gente lo apedreó. Lo mismo va a suceder quizás con las personas en estos últimos tiempos. Entramos en una etapa donde se va a empezar a mostrar ¿qué? ¿Por qué creen que se está dando todo esto de la paz? ¿Por qué creen que se está dando muchas cosas? Porque detrás de eso está personas que son influentes y personas que sencillamente tienen un gran alto poder
político en esta tierra y que están empezando ¿a qué? A inquietar a las naciones. Están inquietando. Y todo se está moviendo más que todo es que por el poder político. Eso no es nada más. La verdadera paz la da el Señor Jesucristo. Y la paz no es ausencia de guerra. La paz tiene que ser paz en medio de la guerra. O sea, en medio del conflicto no armado, sino el conflicto que quizás uno puede tener. ¿Cómo yo puedo tener paz? Cuando esta persona, por decir algo, la pongo como ejemplo, me empieza a hacer cosas y yo siento paz. Ella me empieza a maltratar, a decirme cosas y yo siento paz. Esa es la verdadera paz. Pero, por decir algún ejemplo, que si Marta me empieza a insultar y yo empiezo y me provoca estrellarla, entonces no tengo paz. No tengo paz. Lo mismo pasa cuando una persona no tiene paz y la otra persona que está tranquila, se siente tranquila y la persona que quiere esa tranquilidad empieza a molestar. Pero no me joda, pero esto. Y la otra persona, sí, gracias, muy amable, Dios le bendiga, las cosas no son así, si usted lo quiere creer así, pues créala así. ¿Qué se puede hacer? Esa otra persona tiene sed, porque usted está tomando ¿qué? Paz. Usted está experimentando eso. Cuando yo estoy tomándome ese líquido, ¿yo qué estoy experimentando? ¡Qué delicia! Y la otra persona, ¿qué está haciendo? Regáleme un poquito, por favor, ¿sí? Ay, regáleme un poquito, déjeme un cunchito, por favor, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando una persona está, por decir algo, está maltratando a otro. Si esa otra persona está disfrutando de la paz, está tomándose esa paz, está disfrutando, pues dígame lo que quiera. Ya Dios nos perdonó. Si usted cree que es así, yo no voy a discutirlo. ¿Qué está experimentando? Paz. Y la otra persona, pero es que usted no ve, es que usted no entiende. Esa persona tiene esa necesidad de esa paz. Pero ¿cómo se la puede dar usted? Experimentando más paz en ese momento. ¿Por qué? Porque de un momento a otro esa persona se va y se va ¿qué? Pensando, diciendo, oiga, pero esta persona yo la maltraté, yo la herí, yo le hice y no se movió. No se salió de casillas. Estuve a punto de sentarle la mano y antes él ponía la cara y no se defendía. Oiga, este sí es un verdadero cristiano. ¿Qué estará haciendo? O sea, le vi una paz. Imagínese Esteban. Esa paz dice que su rostro que se transfiguró. Lo único que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y empezó a lloverle piedras. Él podía defenderse, claro, salir corriendo, pero él nunca salió corriendo del problema. Por eso las personas que salen corriendo del problema, pregúntese a usted mismo, ¿tienen fe o tienen creencia? Las personas que salen corriendo, por decir algo que, Belén, usted no sabe hacer las cosas, y Belén se enalteció y dejó de venir a culto, tenía la creencia, mas no tenía fe, porque la fe que dice que tiene que ser probada, ¿sí o no? Y la fe tiene que ser probada, ¿para qué? Para mirar a ver si es una fe que es y que vale, o simplemente Dios necesita polcarte un poquito más. Acuérdense siempre de los 4 terrenos, el espinoso, primero la tierra, el camino, el camino, que el camino es puro seco. Segundo son los espinos, luego ¿qué? Las piedras y por último el buen terreno. Esos somos nosotros. Muchos de nosotros estamos así, puros secos y ya queremos dar fruto. Entonces, claro, escuchamos la palabra y amén, gloria a Dios y ya, y nunca más nos queremos meter ahí. Y el día que nos empiezan a poner a prueba y a mirar a ver si hay algún fruto, no hay nada, porque en algo seco, ¿qué se va a dar? Dice, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo, ¿por qué? De manera que lo que se ve, muy bien. Entonces, entendemos. Uno no va a entender por el conocimiento. ¿Estamos? Ahí hay algo clave. Hoy en día las comunidades y muchas comunidades se están moviendo es por el conocimiento. Por el conocimiento, no por la fe.
¿Cómo así que por el conocimiento? Porque el conocimiento, como hoy en día se está mezclando con la sabiduría de este mundo. O sea, el conocimiento que está dando hoy en día más gente es a través de un sistema teológico de, por decir algo, no es que esté mal, pero hay escuelas bíblicas, ¿cierto?, que comparten ¿qué? Su conocimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Comparten su conocimiento. No es que sea malo, eso debe despertar en nosotros ¿qué? Hambre de ¿qué? De ir y meterme, ¿para qué? Para adquirir la fe y empezar a entender. ¿Por qué? Porque el conocimiento, ¿sabe qué es? Esas escuelas, eso es como un jardín. Eso es el jardín, donde le enseñan a uno amarillo, a sentarse, a coger la cuchara, a no comer con la boca abierta, ¿cierto? Para eso es un centro de entrenamiento bíblico o cualquier otro sistema de trabajo que imparta el hombre en cuanto a la Biblia. Eso es un jardín. Y la gente piensa que porque yo duré 5 años estudiando allí, allá, allí, yo soy un teso, o sea, yo soy ungido. Eso no es así. ¿Cuándo ha visto usted por ahí un niño? Saliendo del jardín con su lonchera. Yo soy profesional, papá. ¿Cuándo? ¿Por qué cree que dice la palabra sed como niños? Porque los niños vayan al jardín y se gradúan de jardín y ¿qué? Siguen estudiando, ¿cierto? Siguen obedeciendo. Antes te tienen que sujetar más al papá. Y la gente piensa que, yo estudié 5 años allí, estuve allí, yo estuve estudiando con el mismo ungido del año 2050, que ni siquiera ha llegado. Pero yo ya estuve allá en un momento de éxtasis, qué sé yo. No, hermano, lo que quiere Dios es que usted vaya, intime con Dios, y Dios ¿qué te va a decir? Cierra tu pico y muestre más. Porque dice ahí la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando vive Cristo en mí, yo ya no voy a hablar de mí. ¿De quién cree que voy a hablar? Del Señor. Ahora, la palabra es muy clara donde dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que tenemos que hablar. Y yo no creo que el Espíritu se ponga a recordarle a uno, cuente esta anécdota para que, no. ¿Sí o no? La fe usted no necesita. Antes lo defiende a usted. La fe antes lo defiende a usted. Lo que uno a veces quiere defender es su creencia. No, mi hermanito, es que es así, que es así, que es así. El pastor le ha compartido aquí. Poner de acuerdo a 10 pastores es más fácil alinear en el mar un poco de trompos. Es más fácil que poner de acuerdo a muchos pastores. ¿Por qué? Porque muchos pastores van a estar interesados desde su punto de vista, no desde el punto de vista en el Señor. Hay muchos que listos se sujetarán, pero esos son muy pocos. Por eso dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y es por los frutos. Muchas veces hay personas que se creen que porque son pastores tienen toda la razón. Y no, uno como ser humano dice la palabra que tiene que estar uno ¿qué? Sumiso, sujeto ¿a qué? A experimentar nuevas misericordias cada mañana. Nuevas. ¿Qué sentido? Que de pronto el hermano o la hermana vino y me compartió algo adquiero de ahí. Pero yo no me puedo quedar ¿qué? Solo en lo mío, porque entonces si yo me quedo en lo mío, estoy siendo ¿qué? Insensato. No prudente, sino insensato. ¿Qué sentido? Que solo adquiero esa medida, con esa me quedo. No, es que es así. Y punto, es que es así, así lo dijeron y es así. Pero es que el pastor lo dijo que es así. Mire, hay conflictos a veces entre las mismas comunidades, las mismas ovejas del mismo pastor, que dicen, pero ¿cómo así?
si el pastor dice esto y por qué este otro dice esto. Es porque se está quedando ¿con qué? Con el conocimiento del hombre, más no con la fe. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, no por nada más, es por la palabra de Dios. Amén. Imagínense ustedes, ese es nuestro Dios. ¿Cómo tanto nos ama? Que nos pone a mirar, pero la gente no quiere ver. La gente sencillamente quiere ir como oveja al matadero. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios.